¿Te cuesta mucho tomar decisiones en tu día a día, sobre todo acerca de aquellas cosas importantes para ti en la vida? O, peor aún, ¿sabes exactamente lo que quieres, hacia dónde quieres dirigirte, pero te encuentras en una parálisis constante que te impide tomar acción? Bienvenidos a mi canal Milagrosamente. Yo soy Jessica Martínez, psicóloga, experta en neurociencia cognitiva, entre otras muchas herramientas. Y en mi estudio de la conducta humana, del entender esa situación tan desagradable que yo misma he vivido, he podido aprender que muchas veces tenemos muchísimas herramientas, vivimos en la era de la información. Hay información al alcance de la mano, mucha formación, muchas posibilidades y facilidades de formarse y seguir aprendiendo, de adquirir multitud de herramientas. Y habemos una serie de personas, lo que se suele denominar buscadores, que adquirimos herramientas, hacemos cursos, aprendemos más cursos y nunca nos sentimos con la preparación necesaria para dar ese paso inicial y todos los que le han de seguir para que nos conduzcan a esa vida que realmente deseamos, a la realización de nuestros proyectos, de nuestros sueños, y que en definitiva nos impiden convertirnos en nuestra mejor versión y prestar los mejores servicios que podemos ofrecer a nosotros mismos y al resto de la comunidad. ¿Por qué pasa esto? Cuando muchas veces estamos hablando de personas que realmente tienen muchísimas herramientas en su haber, muchísimos recursos, muchísima sabiduría, muchísimos dones. ¿Por qué? Si se dan esos requisitos, si ya se tienen esas herramientas, ¿por qué no se puede dar ese paso? Una de las cosas que he aprendido sobre la conducta humana, sobre cómo se desarrolla nuestro sistema nervioso, es que efectivamente, como ya se ha dicho por activa y por pasiva, todos tenemos una mente, tenemos unas emociones y tenemos un cuerpo. Una cosa que se habla mucho, por ejemplo, desde la bioneuroemoción, entre otras herramientas, es que para que todo fluya y funcione, ha de haber una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, lo que se dice en los tres cerebros. Claro, nosotros aprendemos conductas mecánicas, aprendemos a escribir, aprendemos cómo se hace una tortilla, podemos aprender a hacer cosas con el cuerpo. Aprendemos a pensar, adquirimos conocimientos, incluso aprendemos reglas de pensamiento, pensamiento crítico, trabajamos nuestra mente. Incluso hacemos muchos cursos a veces para detectar creencias limitantes y disonancias cognitivas que están ahí en nuestra mente y que nos están afectando de alguna manera. Entonces, aprendemos cosas a nivel físico, aprendemos cosas a nivel mental, pero ¿qué pasa con el cerebro que nos falta? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Quién nos enseña cuándo se aprende? ¿Cómo afecta ese aprendizaje a lo que somos, a lo que hacemos, a lo que pensamos? Nosotros somos un todo, no solo pensamos, no solo hacemos o no solo sentimos. Estos tres ejes han de estar alineados. Entonces, como decía, podemos aprender a base de practicar cualquier conducta manual, física, con el cuerpo. El hacer se puede aprender, el pensar se puede educar, se puede guiar, se puede aprender. ¿Qué pasa con las emociones? Cuando un bebé nace, un bebé humano es completamente dependiente de las figuras de apego que van a garantizar su supervivencia. El sistema límbico del cerebro y otras estructuras realmente no están desarrolladas cuando un bebé humano nace. Entonces un bebé humano no puede desarrollar una regulación emocional, un reconocimiento, una comprensión, una integración de esas emociones. Sin embargo, esas emociones están desde incluso antes de nacer. Se han tomado imágenes que determinan que antes de nacer el feto, dentro del útero materno, ya tiene expresiones faciales que demuestran que está experimentando emociones. Entonces, un bebé se regula emocionalmente a partir de la regulación emocional de sus figuras de apego, fundamentalmente la madre, el padre, el entorno más cercano o las personas que le han cuidado y que han garantizado su supervivencia.
¿Qué pasa? Que en muchos casos esas figuras de apego no han tenido tampoco ellos mismos unas figuras de apego con una gran regulación emocional. Entonces no han tenido esa regulación, esa sabiduría emocional y no han podido transmitirle al bebé. Entonces el apego en realidad no es solo el alimentar, el dar cobijo, el cubrir las necesidades físicas, que es imprescindible. El primer escalón de las necesidades de la pirámide de Maslow es ese cubrir esas necesidades básicas. Pero cuando hablamos de las heridas de la infancia, de los traumas que eso deja, de los desequilibrios que luego nos marcan, el abandono, el rechazo, no estamos hablando de un abandono, un rechazo literal. El padre, la madre, esas figuras de apego han estado en casa, nos han tenido con ellos. Ese rechazo, ese abandono y esas otras conductas que pueden generar luego en esas heridas de la infancia y esos problemas que generan, se refieren más bien a qué tipo de regulación emocional o qué falta o ausencia total de regulación emocional han tenido esas figuras de apego hacia nosotros. Eso determina desde el minuto cero en que venimos a este mundo cómo se va a seguir desarrollando nuestro sistema nervioso. ¿Cómo se va a desarrollar luego ese sistema límbico que va a regular nuestras emociones, esa amígdala? Todas esas cosas están muy influenciadas por el tipo de apego que hemos tenido en la infancia. Y repito, estamos hablando desde un punto de vista emocional. Entonces, comprender qué tipo de apego hemos tenido, qué ha generado eso en nosotros, qué estilo de apego seguimos perpetuando en nuestras relaciones, qué máscaras hemos elaborado, qué partes de personalidad hemos elaborado para suplir esas carencias emocionales en nuestra vida y cómo todo eso determina la manera en que al final pensamos, filtramos la realidad, pensamos de nuevo, sentimos y en definitiva actuamos. Todo eso depende mucho de ese tipo de apego. Y claro, cuando hemos sido un bebé indefenso, hemos nacido en unas determinadas circunstancias, en el seno de una familia en concreto, no podíamos hacer nada para influir en ese tipo de apego que íbamos a recibir y qué máscaras íbamos a desarrollar después para sobrevivir de la mejor manera posible a todo ello. No podíamos hacer nada cuando éramos recién nacidos, no podíamos hacer nada en la primera infancia, no podíamos hacer nada en la adolescencia, porque todavía ese sistema límbico que permite en definitiva ese procesamiento emocional no estaba del todo acabado de fabricar. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente no nos explican, no aprendemos nada de esto y entonces vamos en piloto automático aplicando unos esquemas que no son nuestros porque los hemos aprendido en esa infancia y repitiendo unos patrones que no nos permiten regular nuestras emociones. Y esa regulación emocional afecta a todo, afecta a qué partes de mi sistema nervioso simpático, el de alerta, se va a despertar o qué ramas del sistema parasimpático a través del nervio vago se va a activar, generando o bien una desconexión emocional total, una frialdad, un distanciamiento que me impide generar relaciones interpersonales de calidad, o bien puede generar otras respuestas igualmente desadaptativas. Y todo ello se hace en piloto automático. Pero afortunadamente, aunque no podíamos hacer nada en esas fases iniciales de la vida, ahora somos adultos, tenemos herramientas y si no las tenemos las podemos aprender. Cuando tú aprendes qué estilo de apego has tenido, qué máscaras, qué rasgos de tu personalidad humana se deben a ello, cuáles son funcionales para ti y cuáles no, y cómo puedes trabajar para superar todo eso, esa comprensión, ese conocimiento de ti mismo te permite una mayor observación y comprensión de todo tu ser, te permite integrarte y alinearte de esa manera esas tres facetas que todos somos, mente, emoción, cuerpo. Y cuando todo eso se alinea, entramos en un estado de coherencia en el que múltiples oportunidades se abren
a la ida. Y eso es maravilloso. Entonces, cada instante puedes elegir. Y si no te gusta lo que estás viviendo, elige de nuevo. Puedes elegir seguir en piloto automático con esas conductas, emociones, pensamientos que te limitan, o puedes trascenderlos, integrarlos e ir mucho más allá para convertirte en tu mejor versión. Próximamente estaré dando cursos sobre todos estos temas, esas heridas de la infancia, esos estilos de apego y cómo podemos trabajarlos para superarnos, crecer, brillar y en definitiva vivir realmente nosotros desde nuestro verdadero ser, no desde lo que se nos impuso, desde lo que aprendimos y esas limitaciones que determinaron rutas automáticas en nuestro sistema nervioso, sobre las cuales si no hacemos nada, si no hacemos un trabajo consciente, no podemos tener control. Pero cuando tú te conviertes en un observador, tomas las riendas y trabajas esas respuestas automáticas, cada vez serás más capaz de identificarlas y actuar de otra manera. Así que déjame en comentarios si te interesa dónde vives y cómo podemos hacer para vernos en persona y tratar todo esto y muchísimo más. Gracias, gracias, gracias de todo corazón por estar ahí. Hasta la próxima.